Hola a todos. Hola, creo que por favor. Vale, vamos a ver. Estamos teniendo algún problema con la grabación. Voy a cambiar el micro. Creo que sí. Creo que sí, en principio no voy a tener problema. Bueno, aunque la clase no la podáis seguir en directo, la grabación, voy a hacer la presentación para que tengáis la sesión disponible en la plataforma a partir de esta noche o mañana. Es cierto que hay algún problema con la grabación del audio, porque hemos tenido un cambio de cámara y de ordenador y, en fin, hay algún desajuste por ahí. Voy a intentar que quede resuelto lo antes posible, espero que se esté grabando en condiciones. Lo que voy a hacer va a ser compartir. Voy a compartir nuestro Meet. Aquí lo tenemos. Vale. Bueno, si me oyes, Miriam, pues te lo agradecería. No sé si estarás recibiendo audio ahora mismo o no. Digo Miriam porque ahora mismo es la única que aparece conectada. Bueno, pues estamos ya en la séptima quincena de la materia de fundamentos artísticos y hoy vamos a comentar este documento en PDF, arte y expresión número 1, que es precisamente este que tengo ya aquí abierto. Fijaos, si nos vamos al índice, veréis que vamos a repetir un montón de contenidos que ya hemos venido más o menos exponiendo. Así que lo que vamos a hacer es saltar directamente a este punto, a lo que sería la primera mitad del siglo XX, para no repetir los mismos contenidos que ya hemos comentado en algún momento. ¿Okay? Ya lo vamos a practicar. Si este fuese el cronograma, vamos a saltar hasta prácticamente este punto de aquí para ver todos estos apartados que tendríamos en esa parte de aquí gira. Vale, por tanto, estaríamos hablando ya de una práctica artística propia de lo que denominamos edad contemporánea. Voy a bajar. Voy a seguir bajando. Renacimiento, lo vimos la semana pasada. Ok, aquí quería que llegase. Vamos a comentar en la sesión de hoy, al menos esta primera parte del documento, en lo que es una época para mí muy interesante, como sería la época que transcurre desde la Primera Guerra Mundial hasta el advenimiento del Partido Nacional Socialista, que sabemos va a suponer un desafío geopolítico para Europa durante la primera mitad del siglo XX y para el resto del mundo cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial, en el 39. Así que es una época, diríamos, bastante potente, en donde el rechazo forma parte de una buena parte de la intelectualidad en el contexto europeo. ¿Rechazo a qué? Pues rechazo a una serie de propuestas estéticas heredadas del siglo XIX que no han podido resolver desde un punto de vista ideológico, político, desde un punto de vista de compromiso social, todos los problemas arrastrados y que han desembocado en la primera gran guerra mundial del año 14, que va a suponer un declive de toda la sociedad occidental y una revisión de todo aquello que el ser humano prácticamente ha dado por hecho hasta el momento, ¿no? Es la guerra de la destrucción absoluta, es la guerra que hace que la sociedad occidental se plantee su
su visión del mundo y su misión en el mundo, ¿no? De repente hay una sensación de pérdida que se manifiesta en ciertos ambientes intelectuales y que se concreta en movimientos como sería el movimiento Dada. Es un movimiento cultural que transita entre Europa y Estados Unidos, está ligado a este sitio mítico, el Cabaret Voltaire, que se encuentra en Zurich, Suiza, y que tiene a Hugo Boll como uno de los grandes precursores de este tipo de movimiento que tiene un cariz totalmente nihilista. No hablamos de nihilismo, hablamos de una visión totalmente descreída, ¿no?, del mundo que ha terminado por construirse ante nosotros. Esa visión nihilista, esa visión de rechazo de todas las propuestas que han desembocado en esa gran guerra mundial que ha fragmentado a la sociedad y al ser humano por completo, diríamos que son la base de este tipo de reflexión artística que ya no se plantea la búsqueda de la belleza, de la representación, sino todo lo contrario, ¿no? Viene a manifestar la sensación de vacío, de fractura, de una sociedad rota, ¿no? Bueno, cuando Boll, a través de sus pequeñas intervenciones de naturaleza performática, en donde se combina la danza con la poesía, con la música, en este, ya os digo, mítico lugar de Zurich, diríamos que viene a abrir el camino a una serie de artistas que han salido derrotados intelectualmente de esa Primera Guerra Mundial y que están viendo cómo, con los nuevos planteamientos nacionalsocialistas que van a desembocar en el advenimiento de la figura de Adolf Hitler como el nuevo líder mesiánico, ¿no?, de una Alemania en recomposición, diríamos que se van a ver en la situación de volver a encontrar un sitio, sobre todo aquellos que provienen del judaísmo, ¿no? Vamos a ver cómo con la elección de los nuevos planteamientos ideológicos y políticos, el pueblo judío se ve total y completamente desplazado en una transición entre precisamente Europa y Estados Unidos, que va a durar prácticamente toda la primera mitad del siglo XX. Diríamos que va a ser Tristan Tzara, quien se convierta un poco en el sucesor de Hugo Boll, como aquel que viene a manifestar esa serie de fracturas, de rupturas que se concretan precisamente en Dada como aglutinador de ese desencanto general. Ese desencanto general que en el ámbito del arte diríamos, propone una serie de actividades de rebeldía, de desinterés, de desimplicación social, que es típicamente una respuesta de las nuevas generaciones ante el quebranto de la Primera Guerra Mundial. De esta época, para que nos situemos, es la fuente de Duchamp, recordemos, el urinario, es del año 17, es del año en el que Picasso ya ha configurado su estética cubista, ¿no? Por tanto, el mundo se enfrenta a nuevos desafíos de la belleza estética, que, como digo, ya no tienen nada que ver con esa belleza, ese modelo de belleza ideal, que se deja atrás en el neoclásico, sino que estamos ya en un tipo de sociedad mucho más descreída, ¿no?, mucho más desencantada. Desde ese punto de vista, podríamos hablar de una serie de claves o principios, de postulados. Diríamos que el Dada se manifiesta precisamente contra ese concepto de belleza sostenida, de belleza eterna, contra lo continuo de los principios, porque se ha demostrado que socialmente el mundo no ha encontrado la forma de
de instalarse en un momento, en un equilibrio, en una paz duradera, sino que el conflicto bélico parece ser la única solución posible. Por tanto, es difícil creer en una forma de principio que dé continuidad a valores típicamente europeos, ¿no? Dada se opone a cualquier tipo de reflexión lógica, se opone a la inmovilidad del pensamiento. Se ha comprobado que la intelectualidad no ha encontrado soluciones a los problemas de finales del siglo XIX. Se opone al concepto de universalidad, ya que todos esos conceptos que surgen durante la Revolución Francesa, esos modelos propios de la Ilustración que hablan de igualdad, de fraternidad, ¿no? De democracia, en definitiva, no ha funcionado, no ha servido. Sin embargo, viene a propugnar, viene a defender la libertad individual, puesto que los grandes objetivos comunes, nacionales, no han servido en ese arranque del siglo XX. Lo único que queda es recuperar la fe, si es posible, en el ser humano como individuo, ¿no? De forma que Dada se centra en lo directo, en lo espontáneo, en algo que no necesite demasiada planificación, ya que, visto lo visto, cualquier forma de planificación social es susceptible de ser destruida, ¿no? Por conflictos de naturaleza bélica, económica, la inmediatez, el azar, vienen a componer una serie de, diríamos, abonos que hacen posible que un movimiento Dada se configure tal y como lo conocemos, ¿no? Por tanto, hablar de la continuidad de lo intemporal ya no tiene ningún sentido, sino más bien se centra justamente lo contrario, ¿no? En elementos ambiguos y contradictorios, ¿no? Hablan de se centran en la propia contradicción del ser humano, ¿no? Que a veces acierta, pero casi siempre acaba metiendo la pata, ¿no? Así que reflexiona sobre el concepto del caos enfrentado al orden, ¿no? Enfrentamientos entre lo perfecto y lo imperfecto. Digamos que maneja valores desde su punto de vista de carácter negativo. No es un tipo de planteamiento constructivo, positivo de cara al futuro, sino todo lo contrario. Aquí parecemos no poder esperar demasiado del ser humano visto de que somos capaces en el momento de un enfrentamiento bélico, ¿no? Y además, por esa razón de auténtico nihilismo, ¿no? De descreer en todo lo conocido, se opone a prácticamente el resto de prácticas artísticas, desde los movimientos expresionistas hasta el cubismo, el futurismo, e incluso con el movimiento de la abstracción. Diríamos que las estéticas Dada se oponen a todo lo que tenga que ver con la razón, con el sentido, con una construcción consciente del ser humano, y más bien se centran en todo lo contrario, ¿no? En la expresión gestual, en la provocación, en lo escandaloso, ¿no? Digamos que lo poético está en la acción directa. Y su pretensión es que arte y vida sean una única cosa. Por tanto, se oponen a cualquier tipo de institución museística, a cualquier forma de preservación de obra artística, ya que eso apartaría la propia obra de la vida cotidiana. El arte para el movimiento Dada tiene que estar absorbido, tiene que formar parte de la propia vida. Bueno, se desarrollan prácticas muy interesantes que hoy en día siguen vigentes, como las técnicas de collage, en donde esa mezcla, esa combinación de géneros, de materiales, de texturas, de color, etcétera, diremos que vienen a representar metafóricamente la mezcla
cultural, la mezcla ideológica, la descomposición en miles de formas, ¿no?, del mundo que nos rodea. Bueno, muchas veces incomprendidos, ya que tienen una base en sus propuestas muy próxima a los planteamientos surrealistas, ¿no? Tienen relación con lo absurdo y lo irracional. Empiezan a utilizar elementos de reciclado, aunque Picasso ya lo viene incorporando en su obra histórica, ¿no? Recordemos la cabeza de toro con el manillar de bicicleta, etcétera, etcétera. Diríamos que da forma a una forma de construcción a partir de ensamblajes o de collage con materiales reciclados, como sería el caso de Schitters, uno de los grandes referentes, o como sería el caso de Duchamp, vinculado precisamente con el movimiento Dada, aunque al final se va a terminar apartando para seguir una trayectoria mucho más libre, ¿no? Duchamp denomina esas nuevas propuestas a partir de objetos recuperados ready-made, es decir, ya hecho. Necesita el artista en este momento de auténtico caos social. No necesita producir nada, sino que tiene alrededor sirve para completar su visión artística. Así que Schitters plantea instalaciones como la que estáis viendo en la foto. Son instalaciones con elementos de mobiliario que componen escenografías verdaderamente complejas. Son sus Merchbau, son los merch que propone Schitters a partir de la incorporación de un montón de elementos a priori inconexos entre sí. Lo que hoy en día llamamos una instalación. Es un planteamiento que se desarrolla pues, prácticamente hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial. Diríamos que en el caso de los Merchbau, este tipo de instalación, Schitters la plantea como una evolución, un tipo de trabajo evolutivo que no se frena, que no se establece, no se queda parado en el tiempo, sino que va creciendo, va incorporando nuevos elementos de naturaleza mobiliaria, arquitectónica. Es una especie de reconstrucción interior del yo roto, del yo fracturado. Bueno, diríamos que hoy en día estos conceptos relacionados con lo ecológico, con esos de instalación físico, no procesos de instalación virtuales, no medio digital, sino las intervenciones en espacios físicos, hoy en día las tenemos ya muy interiorizadas, pero durante este periodo de reflexión social, de cambio, diríamos que resultan bastante novedosas. Y Duchamp se mueve en ese territorio difuso entre ese movimiento nihilista, Dada, y otras tendencias contemporáneas, ¿no? En su momento de formación, de desarrollo cubista, hablamos de en torno a la primera década de 1900-1910, desarrolla obras con un fuerte componente cubista. Y empieza a planificar otro tipo de apuesta visual que rompe con todas esas estéticas, ¿no? A partir de, precisamente, el desnudo bajando escalera que tenéis aquí, diríamos que va abandonando la práctica de la pintura para centrarse en otro tipo de composición. Y es cuando empieza a configurar una de sus grandes obras emblemáticas, que es el Gran Vidrio. Es una obra que se va desarrollando hasta el año 23, tarda entre 1915, 16 y 1923 en desarrollar esa idea. Es una especie de ventana, es un vidrio por el cual ha ido depositando información sobre
el cual hay capas de polvo ambiental que han sido fijadas con barniz, etcétera, etcétera, ¿no? No he encontrado la forma, y esto es la parte anecdótica de la obra, de terminar esa obra, de culminarla, y es durante un transporte ya en Estados Unidos, cuando se traslada al Museo de Brooklyn, en Nueva York, sufre un percance, la obra, al ser de vidrio, se rompe, se fractura. Todas estas líneas que podéis ver por aquí son la fractura de la obra, la fractura del vidrio, que no se desprende, pero que sí agrieta toda la superficie. Podéis ver también esas pequeñas líneas que vamos a apreciar. Y a partir de ese momento, la obra queda configurada tal cual, nunca restaurada. Diríamos que Duchamp da esa ruptura aleatoria accidental como el fin, la conclusión de esa obra del gran vidrio, ¿no? Utiliza ese concepto que desarrolla de ready-made a partir de elementos de uso cotidiano que también viene utilizando Picasso desde planteamientos cubistas, ¿no? La rueda de la bicicleta, hemos visto al principio, al otro clásico, la rueda de la bicicleta sobre el taburete de 1913, el botellero, el exponedor de botellas, portabotellas, ¿vale? Es un elemento comercial, industrial, que Duchamp rescata y expone como obra artística, al igual que hizo con el Luminari en su momento. Bueno, ha sido una de las ejercicios fundamentales. Con mucha influencia para el movimiento surrealista, obviamente para Dada, pero también para el pop art, que se va a desarrollar sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en pleno desarrollo económico, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, por citar, dentro del movimiento Dada, a otra, en este caso, artista de mucho interés, hablamos de Anna Hawke, que trabajó a partir de estructuras compositivas, con collage y con fotomontaje. Además, se convirtió en una de las primeras activistas de los derechos de la mujer, denunciando planteamientos hipermachistas y misóginos. En fin, trabaja en relación a Raoul Hausmann, que es uno de los precursores precisamente de la técnica del fotomontaje. Recordemos que la fotografía ya se ha convertido en una manifestación artística y compite con la pintura y el resto de las disciplinas. También entra en contacto con Schwitter, del que acabamos de hablar. Por tanto, es una artista muy implicada, sobre todo en cuestiones de género, machismo y misoginia. Así que diríamos que va a ser importante por estos cuestionamientos sociales que desembocan en los primeros movimientos, diríamos, feministas ya propios de los años 60, defiende postulados andróginos, defiende planteamientos lésbicos y se mueve en, diríamos, tendencias bisexuales que no son aceptadas obviamente por la moral de la época, pero que vienen a hablar de un tipo de sociedad cambiante, en continua necesidad de expresión de un yo interior que hasta el momento no se podía manifestar. Y además, la vemos vinculada ya en la década de los 20, con The Steel, uno de los movimientos de vanguardia centroeuropeos más potentes visualmente hablando. Seguramente recordaréis a Piet Mondrian, de algunos otros artistas del momento. Así que Hawke
participado tiene un abanico de recursos bastante notable. Y se va a ver además muy perseguida durante el periodo nazi, precisamente por ser considerada uno de los miembros de ese grupo que practica lo que el Partido Nacional Socialista llama arte degenerado. Bueno, el siglo XX sigue desarrollándose. Una vez superado ese momento traumático de recomposición social a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos que intervienen factores nuevos, factores geopolíticos, toda la actividad cultural, toda la producción, toda la industria, toda la tecnología e innovación ya se ha trasladado definitivamente a los Estados Unidos, de tal forma que se empiezan a abrir, a plantear movimientos mucho más complejos. Hablamos de Fluxus, es un movimiento social ligado a este personaje, a George Maciunas, también de origen de la Europa del Este, que a principios de los 60 organiza un grupo en donde se pretende generar impacto en el público. Es un grupo formado por los grandes tótems de los grandes precursores de lo que va a ser el arte moderno, del arte después de la Segunda Guerra Mundial, que va a marcar a toda esa nueva generación de artistas. Hablamos de Joseph Beuys, de Boris Bostel, de Nam June Paik, el padre del videoarte, o de Charlotte Burman, ¿no? Diríamos que conecta con Dada, en tanto cuanto Fluxus se manifiesta contra toda manifestación institucional del arte. Está en contra de la seriedad planteada por las prácticas del arte moderno. Diríamos que recuperan esa conexión entre arte y vida que plantea Dada, de forma que los objetos forman parte de lo artístico y desarrolla lo que Fluxus llama los eventos. Brecht diríamos que define ese concepto de evento como una unidad mínima de situación. Por tanto, Fluxus entra en contacto con teorías filosóficas, con el movimiento situacionista, que propone una acción y reacción ante un público concreto, ¿no? Esa serie de eventos se basan en la aleatoriedad y necesitan de una participación directa con el espectador, de forma que Fluxus se sustenta en las reacciones que el propio público va a tener. Diríamos que esa forma, esa filosofía artística se manifiesta en una serie de puntos clave que se han definido aquí. Fluxus no es un movimiento artístico, es una actitud ante la vida. Fluxus intermedia. Los participantes en Fluxus necesitan ver lo que ocurre, así que utilizan cualquier tipo de recurso que produzca una reacción en el público. Todo lo que genera Fluxus, en cuanto a obra, es sencillo. No es nada sofisticado, no requiere de grandes medios, lo que quiere decir que cualquier recurso a su alcance es válido. Y además utiliza el sentido del humor. ¿No? El sentido del humor que es totalmente un desinhibidor, un catalizador de la buena armonía. Y bueno, como no quiero saturar, os voy a dejar justamente en este momento de transición de los años 60, ¿vale? A ver cómo conectamos la semana que viene Fluxus y el arte intermedio. ¿Ok? Así que voy a grabar hasta aquí y continuamos la sesión la semana que viene. Espero que haya sido interesante hasta el momento.